Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Está bien ahí el volumen? ¿O le bajo? ¿O le bajamos? ¿Ahí está bien? Es que luego siento que grito y no me gusta gritar. Ah, les voy a hablar así. No, pero es que a veces es necesario para que despierten, que se les quede grabado más. ¿Cómo están, hermanos? Muy bien, qué bueno, bien, gracias a Dios. Am, Varias cosas. Necesito en los próximos 40 minutos su total atención, ¿ok? El 200%, ¿ok? Es un tema bastante denso, con demasiada información, y no quiero que dejemos huecos, lagunas de dudas. Y si quedan, vamos a hacer 5 minutos de preguntas y respuestas al final, pero todo al final, ¿ok? Y si tiene dudas, anótelas. Es un tema actual. Bueno, todos los temas, dice Eclesiastés, nada hay nuevo debajo del sol, ¿no? Todos son temas relativos, importantes desde la antigüedad, pero que hoy a veces se viven un poco más o son más cotidianos. Entonces, le voy a pedir que por favor me ponga total atención, no se distraiga con nadie más, por favor. No vayamos a distraernos con otra cosa, y lo más posible que podamos, ahora sí que como en la escuela, sentaditos, firmes, derechos, poniendo atención y sin hacer ruido. Sí. Sí me interesa que tengamos lo más claro posible este tema, y les digo, es demasiada información, traté de reducir lo más que pude y quiero que sí quede claro. ¿Sí me sigue en esa intención? Muy bien, hermano, muchas gracias. Entonces, la siguiente clase, hemos estado viendo una serie de clases referidas a la vida, a la práctica cotidiana y a muchos aspectos. Y en este punto de la lección vamos a hablar acerca de la inmoralidad sexual. ¿Ok? Entonces, a veces no se nos habla tanto y a veces lo consideramos como temas tabúes, ¿verdad? Pero es necesario que también tengamos estos tipos de temas. A lo mejor dicen, no, pues ya estoy casado, ¿verdad? Ya que quiero ese tema, pero es necesario para poder transmitirlo también a los jóvenes, y que las ideas en nuestra mente queden claras para cuando nosotros, dice Pedro, cuando alguien demande razón de tu fe, puedas argumentar. Entonces, ¿está aquí? Muy bien, vamos a empezar. Vamos a definir primero, hermanos, varios puntos. El primero de ellos es la creación de Dios, ¿ok? La creación de Dios, todos hemos leído Génesis 1, ¿no? Yo creo que lo han leído más veces que toda la Biblia. Y es casi siempre lo que leemos, bastante cotidiano. Ahí está. No sé qué fue, pero gracias. Entonces, la creación de Dios. Vamos a ver varios puntos. El primero es a lo que llamaremos natural, ¿ok? Es a lo que llamaremos natural, ¿ok? Si tiene apuntes ahí, pues vaya apuntando. Entonces, es a lo que llamaremos natural. ¿Por qué pongo esto? Porque más adelante en las diapositivas vamos a ver mucho esta palabra o vamos a ver mucho esta idea. Entonces, es a lo que vamos a llamar natural, ¿ok? Natural. Punto número 2. Es lo que observamos como varón y hembra, ¿ok? Varón y hembra. Varón y hembra. Vamos a analizar también estos términos y vamos a analizar también el contexto que rodea estas palabras. ¿Dónde lo leemos, hermanos? Bueno, lo leemos en Génesis capítulo 1. Vayamos ahí, si me acompañan en sus Biblias. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versos del 26 al 28. ¿Quién le puede dar lectura, hermanos? Ok, hermano Adrián, ¿qué versión tienes, hermano? 60. Hermano Manuel, ¿qué versión tiene usted? También. ¿Quién tiene una versión diferente? Que no sea Reina Valera del 60.
O si la traen en su celular, si alguien puede, quiero mínimo 2 versiones más. O sea, esa y 2 versiones más. Hermano David tiene una. Traducción, nueva traducción, nueva versión. ¿Tiene el lenguaje actual, hermano David? Bueno, lenguaje actual, Reina Valera del 60 y traducción, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermano Adrián, del 26, verso 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien. Hermano David. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Hasta 28, ¿verdad? 28. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Muy bien. Mano, Héctor. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Muy bien. ¿Cuál es la idea que nos transfieren estas 3 traducciones, hermanos? Hermano Ismael. Procrear y fructificar al ser humano. Ajá. Y parte de que sea hombre. Muy bien. ¿Qué más? Hermano Adrián. Pues que somos, que estamos hechos a semejanza de Dios, Ajá. que es lo principal en esto, y que nos da órdenes para vivir en la tierra, ¿no? Nos da la capacidad, el poder de ser, de dominar a las aves, a los peces y a las bestias de la tierra, ¿no? Sí. La autoridad sobre ellos. Muy bien. ¿Qué más? Una más. Dice que creó varón y hembra y adelante dice que lo bendijo, para él fue bueno. En ese momento, también la parte de que lee dice que fructificar, dice que es bueno que procreemos y aparte nos dio poder sobre los animales. Ok, muy bien. Entonces, entendemos que aunque las traducciones sean distintas en cuanto al contenido de las palabras y la redacción, vemos que la idea principal son esas, ¿no? Primero, la idea que dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que siempre habla en estos términos en plural. ¿Todos entendemos por qué habla en plural, hermanos? Porque uno diría, pues si nada más es un Dios, ¿por qué hablaría en plural? ¿Sí entendemos el por qué o lo explicamos? Hermana Rocío. Eso es lo que yo entiendo. Ok, ¿alguien más? Hermano David. ¿Será porque está tomando en cuenta también al hombre y a la mujer, no nomás lo es como autoridad, sino también le está dando una autoridad a ellos para que puedan ejercer cierta autoridad en la tierra? No, no va por ahí. Hermano David. Sí, yo entiendo que, de hecho dijo Jesús que él estuvo
Él estuvo cuando se formó la tierra Ajá. y cuando fuimos creados. Ajá. Entonces, yo entiendo que está hablando Dios y Hijo, ¿no? O sea, Dios y el Padre e Hijo, que es Jesucristo. Entonces ya tenemos un punto que apoya lo que dice la hermana Rocío, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Una idea? ¿Alguien más? ¿Por qué? Parte, hermanos, del conocimiento es la curiosidad. Y si usted no tiene curiosidad del porqué de las cosas, pues no va a adquirir conocimiento, ¿eh? Ojo con eso. ¿Quién había levantado la mano? Hermano Arnold. Bueno, pienso que cuando habla en plural, Ajá, se refiere no nomás a uno, ajá, claro. se refiere a que pues ahora sí que están tomando ¿La qué? la duplicación ¿De qué? de todo el ser humano, No, ¿no? no. Hermano Ismael. Apoyando lo que comentó el hermano David, en una parte dice que Jesús estuvo presente en la creación de la tierra, Sí. pero cuando bautiza Juan a Jesús, Ajá. dicen que bajó Dios en representación en forma de una paloma que, bueno, bajó el Espíritu Santo en Sí. representación de una paloma, ¿no? Ajá. Paloma. ¿Cómo? 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 Entonces, ahí está hablando de que no solamente Dios es un solo ser, ¿no? Ajá. Puede estar representado en diferentes figuras o diferentes representaciones, Ajá. que al final, cuando habla en plural, ¿no? Ajá. Que si Dios, Jesús, es, si lo vemos así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero es el mismo Dios, Ajá. está hablando al final en forma grupal, ¿no? Ajá. De todo tipo de representaciones Sí. que se puede mostrar. Bueno, Dios. Muy bien, entonces ya 2 puntos apoyaron a la hermana Rocío. Entonces, ¿concordamos con la hermana Rocío? Pues no, hermano. Sí que no. Muy bien, sí, va por ahí a la parte teológica o la parte que estudiamos la teología. Sí, es un argumento. El otro es la traducción. Recordemos en qué idioma está tomado. ¿En cuál? Hebreo. La palabra que se utiliza aquí es Elohim. Y Elohim, todas las palabras que terminan en im, es plural. El, la sílaba el, todas las palabras que lleven el, se refiere a Dios Altísimo, o sea, a Jehová. Entonces, todas las palabras que terminen, por ejemplo, ¿cómo se llama su hija? Ajá, ¿qué significa Shaddai? Ajá, entonces, el nombre completo, no sé si lo tomó de ahí, es El Shaddai. El nombre completo es El Shaddai, o sea, la sílaba el. Entonces, cuando decimos El Shaddai, ¿a quién se refiere? A Dios. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Entonces ya vimos que todas las sílabas que vengan en el hebreo, con la sílaba el, se refiere a Jehová, ¿no? Entonces, Elohim es una palabra así, pero Elohim es el plural. Entonces, nosotros diríamos, ¿cómo? Entonces hay varios dioses. No, la argumentación textual es esa palabra, ¿verdad? Pero la argumentación teológica, en base a nuestra enseñanza, es justamente lo que comentaba la hermana Rocío. Es una deidad completa, pero en sentido hablando, que diferentes representaciones o diferentes formas para hablarle. En el Antiguo Testamento habla ¿quién? ¿Quién habla? Dios, ¿verdad? El Señor, el Todopoderoso, ¿verdad? El guardia de Israel. Muchos términos, ¿verdad? Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿quién ahora es el que habla? Jesús, ¿verdad? Todos los evangelios nos hablan, Jesús ha hablado, pero luego a partir de la fundación de la iglesia, ¿quién es el que guía? El Espíritu Santo. Entonces vemos que cómo se transfiere esa idea de quién es el que está guiando en cada etapa y por qué. ¿Me sigues aquí? ¿Vamos bien? Muy bien. Capítulo 2, capítulo 2, versos del 1 del 7, habla acerca de esa creación. Ya no habla de una manera general, ya habla específicamente cómo crea Adán y cómo va a crear a la mujer, cómo crea al hombre, al varón, cómo crea a la mujer, la hembra. Entonces, muchos errores aquí, hermanos, es que dice, chis, ¿por qué Moisés está repitiendo? O sea, lo volvió a crear, o sea, ya lo había creado y lo volvió a crear. No, aquí el argumento, hermanos, es que en la redacción
imagínense, Moisés está relatando algo que ya pasó hace miles de años. O sea, Moisés está siendo inspirado para relatar algo que ya pasó hace mucho. Entonces Moisés tiene que contar. Por eso muchas veces encontramos en el Antiguo Testamento, voy a poner un ejemplo. No se me ocurre ninguno. Voy a decir, tierra de José, que antes era Gadar. Muchas veces Moisés hace esta explicación porque en el tiempo anterior se llamaba de una forma, pero en el tiempo en que Moisés escribe se llama de otra forma. Entonces, hermanos, ¿por qué explico este punto? Porque esto es bien importante entenderlo, que nosotros no podemos sacar la Biblia así burdamente y decirla a nuestro tiempo. Ok, ¿me siguen ese punto? Porque primero es un texto literario y los textos literarios se rigen por reglas escritas. Hay una correcta interpretación de hermenéutica, de exégesis, de homilética. Hay muchas formas de interpretar los textos literarios y encontrar los recursos literarios que utilizan los autores. Ahora, no es lo mismo escribir ahorita en este tiempo, porque ahorita voy a poner un ejemplo. Imagínense, hace 500 años decirle a alguien, no manches, te va a sacar la espada. ¿Qué me estás diciendo, no? Imagínense, en este tiempo, hace 500, si nos queremos ver así como que un choque cultural, hace 500 años no existía México. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Hace 500 años no existía México. No existía México como tal, lo concebimos, ni nuestra cultura. Eran indígenas, siendo colonizados por españoles y evangelizados por una teología de Europa. ¿Sí se fija? Le voy a poner otro choque cultural más grande. Mientras que en Europa, en la Edad Media, 1500, 1600, ya se estaba desarrollando la imprenta, fíjense, la imprenta con Gutenberg. En México todavía estábamos cazando. Y en Taparrao. Apenas llegaban los españoles. Apenas era una tierra por descubrir. Todavía estaban las pirámides. ¿Alguien ha ido a Teotihuacán? ¿Sí han ido, hermanos? Yo no, invítenme. Ya tengo un año acá y nadie me ha invitado. Bueno. Dios mediante. Entonces, imagínense este choque cultural. Moisés está hablando de cosas que ya pasaron hace 1000 años. ¿Cómo lo va a explicar en la actualidad, no? Al tiempo de Moisés, ¿cómo les va a explicar al pueblo cosas anteriores? Ahora, no nos vayamos tan lejos. Cuando cuando Mateo dice, y descendió el Espíritu como paloma, no está diciendo que literalmente descendió una paloma, ¿verdad? ¿Va que no? Está diciendo como una paloma. ¿Hemos leído Apocalipsis? Apocalipsis tiene una riqueza literaria muy grande, por lo cual necesita una interpretación bastante más detallada. ¿Por qué? Porque Juan explica muchas cosas, utiliza mucho fuego y doble de 2 cabezas y la corona. A lo que voy, hermanos, hay veces que tenemos que entender la Biblia literal, o sea, con su significado textual, y hay veces que tenemos que hacer una interpretación. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Está usando una metáfora? ¿Está usando una analogía? ¿Está usando una hipérbole? ¿Está usando una comparación? ¿Qué está usando? ¿Qué recurso está usando? Por eso muchas veces, hermanos, la confusión doctrinal es porque no se sabe estudiar la Biblia correctamente. ¿Por qué las ideas a veces vamos a otras denominaciones y lo ves en el suelo? Ahí moviéndose en el suelo. Oye, pues se está convulsionando. No, es que está lleno del Espíritu Santo. Pues, ¿dónde dice? No, pues es que ahí dice en el Antiguo Testamento que vamos a danzar y bueno, pero pues eso ya es otro punto y aparte, ¿no? Entonces, hay que saber interpretar la Biblia correctamente. Vamos a partir de ahí, ¿no? Vamos todos hasta aquí, hermanos. Nadie se me ha perdido, ¿no? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, el punto que queremos acentuar aquí es la creación como parte de lo que nosotros llamamos natural y 2 puntos, varón y hembra, mujer y hombre, ¿ok?
Y parte curiosa de las palabras es, varón es ish, y mujer o varona es isha. Entonces, está tomada de la misma raíz. Y si se fijan en el método, en lo textual, ¿de dónde formó a la mujer? Del varón, ¿no? Entonces, incluso en la literatura, o sea, en la palabra utilizada, la raíz viene del varón, ¿ok? Entonces, estamos viendo que así fue la creación, ¿de quién? De Dios. Ok, muy bien. Entonces, Deuteronomio 22:5, hermanos, nos dice algo precisamente acerca, aquí lo puse por lo que veremos más adelante. Dice que en el pueblo les dice Moisés que dice, no usará hombre vestimenta de mujer, ni mujer vestimenta de hombre. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era la vestimenta en ese entonces? ¿Había Levi's? ¿Había North Face? Túnicas, ¿no? ¿Cómo? North Face es otra marca de ropa. Qué bien, hermana, que no la conozca, qué bien. Habla bien de usted. No se preocupa por las marcas. Entonces, ¿cómo se distinguían? Pues simplemente eran telas, ¿verdad? Eran túnicas, eran atuendos que usaban, incluso había una separación. Los levitas o los que usaban, o los que se dedicaban al sacerdocio, utilizaban cierta vestimenta. Cuando vimos el ejemplo de José, ¿qué le regalaron? Una túnica, ¿de qué? Bueno, esa túnica de colores también tiene un porqué. Entonces, tenemos que remontarnos a esa época y analizar por qué dice vestimenta. No le está diciendo pues que no use una camisa, o que no use una playera, o que no use unas botas. ¿Me explico? Porque luego queremos sacar la Biblia a nuestra época y decir, no, es que las mujeres no pueden utilizar botas, hermano. Porque las botas son de macho, de vaquero. ¿Me sigue? Entonces empezamos a hacer opiniones. Y las opiniones, pues no pueden formar parte de la doctrina, ¿verdad? Ok, entonces, ¿me sigue hasta aquí con esta idea? Ok, muy bien. Entonces dice, el siguiente punto es lo que nos lleva a la institución del matrimonio, la creación de la mujer y el hombre, del varón y de la hembra, nos lleva a una institución, o sea, algo que está instituido, el matrimonio. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque más adelante también vamos a ver esa idea. Ok, ¿qué versículos nos podemos apoyar para la idea del matrimonio? Mateo capítulo 19, versos del 4 al 6. Efesios 5, 25 al 26. Deuteronomio 24, 5. Efesios 5, 22 y 23. Isaías, hermanos, el que se considera el evangelio del Antiguo Testamento. 61, versículo 10. ¿Qué es la idea que nos reparten estos versículos? Bueno, la idea es de que dejará. No, pero primero, ¿quién? ¿Verdad? ¿Por qué mayoritariamente hacemos o se hace hincapié al hombre? ¿No se ha fijado eso? A ver, hermano Manuel. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Ser ejemplo y inculcar lo que uno sabe. ¿Qué más? En el Nuevo Testamento dice que Pablo, que lo sigamos a él como él sigue a Cristo, y el hombre tiene, bueno, yo lo entiendo, ¿no? Es jerarquía, Ajá. Dios, el hombre y luego la mujer. Ok, ¿qué más? Nada más. Ok. Entonces ya empezamos por un punto de partida importante, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros nos especificamos a la idea de por qué hace hincapié en el hombre, hay muchas personas, hermanos, allá afuera, usando mucho una palabra muy popular, machista. Y erróneamente la aplican aquí. Y erróneamente pensamos que la doctrina es machista, ¿no? No, es que, ¿cómo la mujer está juzgada por el hombre, ¿no? Y entonces empiezan toda esta onda de
de pastoras a empoderar a la mujer cristiana también. No, bueno, sí, el movimiento social es ese, pero yo lo estoy manejando al movimiento religioso, son las pastoras empoderándola. Escuchaba un video de una pastora que decía, y si ese marido no te llena, y si ese marido no te atiende, pues ora por él, pero salte de ahí, búscate otro. ¿Y cuántas dicen amén, verdad? ¿Verdad que sí? Hermanos, erróneamente, hermanos, dejamos que movimientos políticos, culturales, sociales, entren a formar parte de un pensamiento doctrinal. Hermanos, no hay equivocación más grande que esa. Y ahorita lo vamos a ver, que incluso Pablo ataca ese pensamiento en sus cartas. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, la institución del matrimonio con un objetivo o un propósito. Dice, multiplicaos, fructificad. Un propósito del matrimonio, hermanos, es el fructificar, ¿verdad? Es el multiplicarse. No voy a entrar en detalles acerca de las cuestiones cuando no sucede esto, ¿verdad? Usted sabe a lo que me refiero. Eso es un tema aparte y mucho más profundo. Por eso le decía que era un tema bastante denso, porque cada vez que yo relataba un punto, decía, ay, pero ¿y cuando pasa esto? ¿Y cuando pasa esto? Pero no nos da el tiempo, hermanos, para hablar de todas esas dudas, ¿no? Espero en Dios algún día podamos desarrollar más todas estas ideas, pero vamos al punto este. Entonces, puntos. Unión del hombre, varón y la mujer. Y serán uno solo, dice. Jesús también lo dice en el Nuevo Testamento. Pablo también lo dice en el Nuevo Testamento. Entonces, la idea del matrimonio es, tienen que dejar los dos su casa, ¿verdad? O tienen que dejar todos los demás para hacer una sola carne. Un equipo, ¿verdad? Por eso se le dice la ayuda idónea, ¿verdad? Es tu complemento, tu media naranja. Suena canción, ¿verdad? Pero así es, así pasa, ¿no? Entonces, la unión del hombre, varón y la mujer, con un propósito, Génesis 1:28, multiplicada y fructificada. Y Génesis 1:31, ¿por qué lo pongo Génesis 1:31? Porque dice, y vio Dios que esto era bueno. Ahora, muchas veces utilizamos un texto sin contexto para usarlo como pretexto. Entonces, a la gente le gusta sacar versículos de la Biblia para atacarnos, ¿no? Les gusta. Ah, hermano, a ver, entonces si tú me estás diciendo que Dios vio bueno eso, todo lo demás somos malos. Ahorita lo voy a desarrollar más de esa idea. Entonces, todo eso, me estás diciendo que soy malo, pues, hermano. No estoy diciendo que tú seas malo. Estoy diciendo que lo que Dios vio era bueno. ¿Por qué? Para los propósitos que él tenía. Porque más adelante vamos a ver cómo el hombre que se extravía. ¿Quién? ¿Quién primero? ¿Quién? No, bueno, sí, pero ¿a quién es el responsable de eso? ¿A quién se dirige Dios? Ah, entonces vemos que por ahí se empieza a corromper esto, ¿verdad? Entonces a partir de ahí viene, si nosotros nos recordamos a Noé en Génesis capítulo 6, vemos que dice algo importante. Y el deseo de los hombres en su corazón era a la maldad. Solamente a la maldad. Entonces vemos que cuando pasa y quita a Adán del Edén, a la mujer y el hombre del Edén, se empieza a corromper. Entonces ya no es el plan que Dios tenía en mente, ¿no? O sea, al principio. Entonces vemos la idea de que se empieza a corromper y vemos la idea, por ejemplo, se me ocurre rápido Lamec, ¿verdad? Lamec es muy tajante en la Biblia, la separación de su descendencia mala que llevaba a eso. Y él viene desde Caín, hermanos. Entonces vamos viendo generaciones que se van corrompiendo y alejando de una estructura dedicada a Dios. ¿Me siguen esta idea, hermanos? Sí, no los quiero perder porque me caen muy bien. ¿No? Porque me interesa que sí quede todo sin dudas. Entonces, hasta aquí vamos bien, hermanos.
¿Sí? Bueno, me faltan 14 diapositivas más. No se crean, me faltan 10 más. Siguiente punto que tenemos que entender después de esto. La ideología del cristiano, hermanos. ¿Ok? Y esta palabra es bien importante, la ideología. ¿Qué creen que sea la ideología? Pensamiento, ¿qué más? ¿Cómo? Idea, muy bien. ¿Qué más? No se amontonen, nada más uno. A ver, lo que uno cree, la fe. Bien, ¿qué más? Eso es importante. No solamente es lo que tú piensas, sino también tu forma de llevarlo a cabo. La constancia, bueno, eso ya implica las virtudes, ¿no? Templanza, venir, bueno, ya empieza a ser como más virtudes, pero esa es la ideología, ¿no? Ahora, la estoy aplicando a un grupo específico. ¿A quiénes? A los cristianos, ¿ok? Entonces no estoy diciendo la ideología del testigo de Jehová, la ideología del mormón, la ideología de los feministas, la ideología de los políticos. No estoy aplicando el sentido a esos grupos. ¿A quién lo estamos aplicando? Ok, entonces partamos desde ahí. En el matrimonio instituido por Dios, hermanos, que es, ¿qué dice? Varón u hombre, mismo término, y la hembra o la mujer, muy bien. Por lo tanto, una iglesia cristiana, ¿y por qué puse entre comillas cristiana? Porque muchas se hacen llamar cristianas, pero cuando vemos su doctrina, pues vemos que no, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, una iglesia cristiana, hermanos, no participa en oficializar un matrimonio distinto a este. Ah, esa es la ideología de quién? Del cristiano. Y hay que cuidar mucho esto, hermanos, porque esa no es la ideología de los políticos, no es la ideología de los movimientos sociales, no es la ideología del cristiano, la fe en que uno cree y está. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, y aquí vamos a empezar a hablar ya de temas mucho más profundos y delicados. El hecho de que una iglesia católica acepte un matrimonio distinto al de Dios, ¿es o no es correcto? ¿Por qué? Ajá, exactamente. Ahora, más adelante lo vamos a ver cómo lo desarrolla Pablo este pensamiento y es muy objetivo. Nosotros no debemos de ver si las reglas políticas cambian allá afuera. Si ellos lo ponen como vigente o oficial o aceptado, ¿las reglas de quién son? De allá, no de aquí adentro. Y vamos a ver que en la Constitución también viene eso, ahorita lo vamos a ver. Entonces, por lo tanto, una iglesia cristiana que no participa en oficializar un matrimonio distinto a este porque no va con su ideología. Por lo tanto, si uno aceptara eso, hermanos, estaría cambiando la doctrina. Entonces, no estaría siguiendo a Cristo y no estaría siguiendo al Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Siguiente punto. El hombre se entiende por aquel que es varón, el cual lleva algo importante. ¿Qué dice? Cuando nos muramos, hermanos, esperemos dentro de muchos años que Dios nos preste vida. Cuando usted muera, su registro de defunción va a decir dos cosas nada más. Hombre o mujer. No hay más. No se puede, ¿no? Si le hacemos un registro de ADN, hombre o mujer. Los cadáveres que se descubren de la antigüedad, hombre o mujer. No se puede juzgar la conciencia. No se puede juzgar el pensamiento. Ya. ¿Vio mi clase? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, muy bien. Y la mujer, quien puede gestar. La palabra gestar, su significado es quien puede, no, la que puede dentro de sí procrear un embrión, el cual se va a desarrollar en un ser humano. Esto también lo podemos aplicar a las hembras en la naturaleza.
cualquier animal, hembra, tiene la capacidad de gestar. Por lo tanto, dar a luz. Por lo tanto, concebir. ¿Ok? Si la mujer piensa distinto a eso, pues ok, tú estás pensando eso, pero mis datos específicos son esos. Y aunque por más que lo creas distinto, es lo que es. ¿Sí? No se puede cambiar eso. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. La unión del matrimonio, pues, con propósito de perpetuar. Perpetuar, el significado de la palabra perpetuar es alargar, conservar, mantener. La especie que vimos que decía Dios, multiplicar y fructificad. ¿Ok? En la antigüedad observamos por multiplicar, fructificar y multiplicarse. Hasta aquí. ¿Vamos bien, hermanos? Eso es en cuanto a la ideología del cristiano. ¿Ok? Ideología del cristiano. Ahora, hermanos, eso no implica que no tengamos libertad religiosa o ideológica. Y ojo, estoy utilizando libertad, no libertinaje. Eso es otra cosa. Libertad. ¿Qué nos habla Pablo acerca de esto? 1 Corintios capítulo 6, verso 1 al 6. Y aquí Pablo está siendo bien duro o estricto, tajante, como conocemos que es Pablo en varios temas. Capítulo 6, versos 1 al 6. ¿Hemos leído primera carta de los Corintios, hermanos? Sí. Ahora, más importante que leído, ¿hemos aprendido la primera carta a los Corintios? Bueno, ahí ya no contestaron nada. El contexto es que se cree que Pablo, antes de escribir primera de Corintios, escribió otra carta que nunca se encontró. ¿Por qué se cree eso? Porque Pablo hace como énfasis en temas que ya había tratado. Ahorita vamos a ver un versículo referido a eso. Se cree pues que entonces personas ya habían contactado a Pablo para explicarle la situación en Corinto, a lo cual Pablo ya había escrito una carta, pero que nunca se encontró, pero lo que sí tenemos es el registro de primera carta a los Corintios. Entonces digamos que es como una precuela. Nosotros tenemos la primera, pero como que hay una precuela que trata temas parecidos en cuanto a eso. ¿Ok? ¿Me siguen esta idea? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Dentro de esos temas estaba la división, que unos eran de Pablo, otros de... ¿Y otros de? ¿Quién? De Cefas. Ah, muy bien. Entonces había tres, ¿no? ¿Y Cefas quién era? ¿Quién era Cefas? ¿Quién, hermana? Les voy a dejar tarea, hermanos, se me hace. Entonces, veíamos que el punto importante de esto, hermanos, es que ellos estaban divididos. Vamos a ir rápido para que salgamos de dudas. En el capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Me gusta mucho Pablo cuando nos considera niños, porque nos está diciendo que nos falta crecer. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni son capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, pero dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Entonces, hermanos, estamos viendo aquí que la idea es, había cristianos diciendo, no, pues yo soy de Pedro, porque Pedro me evangelizó, entonces yo soy de él. No, yo soy de Apolos, porque él me evangelizó, yo soy de él. Y es como si en la actualidad, no, yo soy del hermano Daniel, que él me bautizó. No, yo soy del hermano Héctor, porque él me bautizó. No, yo soy del hermano David, porque él me bautizó. Y así. No, yo soy del hermano Ricardo Barrera, porque él me bautizó. Ah, pues váyase a Elgin, pues. Córrale. Entonces, la idea es que la iglesia se estaba separando por muchas cosas. La otra era acerca de los dones espirituales. La otra era, y la que nos vamos a centrar, las inmoralidades sexuales. ¿Ok? Entonces, los versículos 5,
6 y 7, perdón, los capítulos 5, 6 y 7, Pablo va a hacer todo su marco acerca de la inmoralidad sexual. ¿Ok? Lo vamos a ir analizando. Pero regresando al tema, libertad religiosa, versículo del 1 al 6, capítulo 6. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Quiénes son los injustos? Los que están fuera de los santos. ¿Y quiénes son los santos? La congregación, ¿verdad? Ok, entonces Pablo ya está poniendo dos puntos de vista. Nosotros los santos y los que no son. Y dice, ustedes hermanos, en su mente piensan que es bueno ir a juzgar a un hermano con los del mundo y va a desarrollar esa idea. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aquí invierte, dice, no, ustedes son los que van a juzgar. ¿Se acuerdan capítulo 5, versos del 13, 14? Vosotros sois luz del mundo, vosotros sois sal de la tierra. Jesús ya nos está diferenciando, desde un principio de los que van a ser santos y de los que no van a formar parte de los santos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Los veo con caras de duda. Bueno, espero que sí, hermanos. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles incluso? Fíjese, incluso a los ángeles. ¿Quién es la corona de la creación? ¿Quién es? Sin miedo. ¿Quién es la corona de la creación? ¿Quién es el punto cúspide de la creación? Lo acabamos de ver, hermanos. El hombre y la mujer, el ser humano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Hermano David, ¿puede buscar la traducción de actual, por favor? De ese versículo del 4. El micrófono, por favor. Uy. 6:4. Sí, por favor. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas los jueces que no pertenecen a la iglesia? Pablo está diciendo que hay quienes no. Entonces, ahí vamos a empezar a ver una división. Lo que hay fuera, la enseñanza fuera de la iglesia, no compete a la iglesia. Y viceversa. ¿Me siguen este punto? Entonces Pablo los está regañando. ¿Por qué juzgan un problema de cristianos con los jueces que no son? Porque no van a compartir la misma ideología, no van a compartir el mismo pensamiento, no te van a dar la misma consejería. ¿Me sigue? Entonces muchas veces hacemos eso, muchas veces vamos y nos refugiamos en convicciones del mundo antes de que convicciones de nosotros como cristianos. Pero eso es una libertad, hermanos, que Dios también puso. ¿Quién debe opinar, pues, dice Pablo, quién debe opinar, resolver o accionar sobre los asuntos de la iglesia? ¿Quién? Pero la palabra que utiliza, los santos. Las cuestiones políticas, sociales, económicas, todos los derivados que sean del mundo, que los juzgue el mundo. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto en las leyes, que la iglesia es autónoma. Nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de creencia no es obligada por el Estado. Es lo que nosotros creemos como un grupo. ¿Vamos bien hasta aquí? Me queda bien poquito tiempo, hermanos. Voy a tener que hacer flash. Ok. ¿Qué anoté aquí? No hay autoridad gubernamental sobre cuestiones religiosas, hermanos. No hay política que nos pueda imponer cuestiones religiosas. Así también nosotros no podemos imponer cuestiones religiosas. Políticamente lo dice, vamos a ver las leyes, pero también bíblicamente lo dice. ¿Quién lo dijo? Jesús. No deis lo santo a los puercos, a los perros, las perlas. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que blasfema contra el evangelio, una persona que no acepta el evangelio, una persona que no quiere saber, ¿es su decisión?
¿Está bien? Exactamente. Si tú quieres pensar eso, yo no puedo hacer nada por ti. Sin embargo, no interfiere en mí. ¿En mi qué? En mi pensamiento, ¿verdad que sí? Ok, muy bien. Entonces, investigando, hermano, leyes de reforma impuestas por Benito Juárez. Ahí voy a leer rápidamente nada más los puntos en rojo, que es lo que nos interesa. Las leyes de reforma. ¿Qué implican las leyes de reforma? En rojo, independencia. Indica que nosotros vamos a ser independientes de creer y aceptar un culto religioso. ¿Ha escuchado lo que se llama iglesia-estado? Ok. Desde la antigüedad, desde la colonización, bueno, después de cuando empiezan todos estos movimientos revolucionarios, políticos e independientes del virreinato, de la colonización española, empiezan a surgir movimientos de que, pues a ver, tenemos que quitar las decisiones de la iglesia sobre el Estado, porque antes, ¿quién llevaba los registros de nacimiento? De matrimonio, de bautizos. Todo lo llevaba la iglesia. Por eso se llamaba iglesia-estado, porque las decisiones políticas, económicas de un país las llevaba la iglesia. ¿Qué es lo que se buscaba? Quitar eso. Que la iglesia rija a la iglesia y que el Estado rija al Estado, las cuestiones civiles. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces decía, la independencia, el culto público, hermanos. Tenemos derecho a un culto público. Vamos a ver qué reglas hay. Ajá. Entonces dice ahí, de religión católica, estoy hablando de la antigüedad, religión católica, así como cualquier otro. Si tú quieres creer en tal Dios, eres libre de hacerlo. Bueno, al menos aquí en México, ¿no? Estamos basándonos en las leyes de México. Cualquier culto religioso que tú quieras profesar, es tu decisión como individuo personal. Aquí vemos fechas, 1874, 1873. ¿Qué otro avance tuvo estas leyes? Una educación laica. ¿Qué es una educación laica, hermanos? Exactamente, que la educación en las escuelas sea libre de un pensamiento religioso. Y no sé usted, pero para mí eso es adecuado. Exactamente. Pero, ¿qué doble moral es aquella, hermanos, donde no nos permiten que una escuela sea de una preferencia religiosa, pero sí inculcan corrientes sociales? ¿Tiene eso sentido? Bueno, entonces, desde entonces se le llama a las iglesias asociaciones religiosas, ¿ok? Cualquier grupo religioso que esté registrado ante el Estado, porque pues, hay que ser legales, hermanos. Cualquier grupo religioso que esté registrado ante el Estado se considera una asociación religiosa, ¿ok? ¿Qué se entiende por libertad del culto? Pues que tenemos la facultad de elegir libremente lo que uno quiera creer, ya sea en público. Y también dice, eso no lo resalté en rojo, se me olvidó, deseo. O sea, es propio, mío, íntimo, público. Otro dice, derecho a no profesar. Así como tienes derecho a reunirte y tener culto, también tienes derecho a no hacerlo. Si tú decides no creer en nada, eres libre de hacerlo también. Porque muchas veces, hermanos, pasa que somos hostigadores. No, es que se tiene que convertir. No, es que tampoco va por ahí. Ya vinieron los jóvenes a presionarme. Podemos estar a favor o no en contra. ¿Cuáles son los planteamientos básicos de la ley reglamentaria de la libertad de culto? Esto lo vamos a encontrar en artículos. Que las autoridades políticas no pueden intervenirnos. Ellos no nos pueden inculcar una ideología. ¿Sí, hermanos? Ellos no pueden decirnos, tienes que creer en esto. No pueden. Somos libres. No pueden oponerse a las leyes del país o a sus instituciones. Eso va para nosotros. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, seguid a las autoridades en Romanos? Les dice, tienen que seguir a las autoridades del mundo, pero ¿qué vemos en el contexto de la carta y en el evangelio? Es mejor seguir primero a Dios antes que al hombre. ¿Ok? Entonces, vemos que sí tenemos que acatarnos a las leyes, tenemos que acatarnos a las instituciones,
pero no las que van en contra de lo que nosotros creemos. Y si nuestra creencia nos dicta eso, la política, lo social, lo económico, todo lo demás no puede regirnos a nosotros. ¿Entendemos eso, hermanos? Muy bien. ¿Qué otros derechos religiosos tengo, hermanos? Que no se me interrogue. En una solicitud de empleo no nos pueden interrogar nuestro culto religioso. Es ilegal, hermanos, porque se puede prestar a discriminación. Que no se aleguen motivos religiosos para impedirnos algo. ¿Ok? La discriminación. Que se tiene que respetar mi libertad. Ahora, fíjense cómo resalté ahí. Los artículos dicen a que yo tengo libertad como padre, madre o tutor de enseñar a mis hijos. Si los artículos nos dicen que tenemos facultad de enseñarle a nuestros hijos lo que nosotros creamos conveniente con mis propias convicciones, ¿por qué pues nos quieren imponer otras cosas? ¿No se le hace algo eso ilógico? Pero bueno, México lindo y querido. A no ser objeto de discriminación, así como cualquier otro grupo, no puede ser discriminado ni por orígenes étnicos, que sean extranjeros, color de piel, etcétera. Igual, hermanos, nosotros no podemos ser discriminados. Ni nosotros podemos discriminar al que viene aquí. ¿Verdad que no? Ok, muy bien. Qué bueno que estamos atentos a eso. No ser obligados a prestar servicios ni a contribuir. Esto se resalta mucho cuando se especifica la ofrenda, hermanos. Aquí nosotros no estamos obligados a dar la ofrenda. Se nos da un mandamiento y entendemos con los contextos de los versículos para qué es y en qué se utiliza. Mas no somos obligados a hacerlo. ¿O alguien se ha sentido obligado, hermanos? Bueno, si se siente obligado, me dice. Y lo hablamos. ¿Qué artículos vienen? 3, 4 y 5 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos. Muy bien. Ya no me alcanzó el tiempo. 10 minutos más, hermano. ¿Se podrá? Así, flash. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí me deja 10 minutos más? Porque este es el tema que quería, que tenemos que ahondar, pero tenía que explicarle todo ese contexto para que entendamos. Bueno, ok, rápidamente. ¿Qué dice Pablo sobre la sexualidad, hermanos? ¿Qué dice pues Pablo sobre la sexualidad? Ya entendemos todos estos puntos pasados. Ahora, ¿qué nos habla Pablo de la sexualidad? 1 Corintios, capítulos 5, 6 y 7 nos va a hablar de inmoralidades sexuales. ¿Cuál es la inmoralidad sexual que trata al principio en el capítulo 5 que un hijo tenía por mujer? ¿A quién? A la mujer de su padre. Ahora, tenemos que entender que en el contexto que les explicaba al principio, Pablo estaba luchando contra una cultura religiosa, contra una cultura social y política en ese entonces en Corinto. Corinto siendo una ciudad que estaba situada sobre una vía de comercio, creció mucho, creció demasiado, pero al mismo tiempo trajo muchos visitantes, trajo muchas ideas. Y de por sí, hermanos, que los romanos y los griegos tenían ideas medio locas, súmele la idea de todos los que venían de todas diferentes partes del mundo. Incluso, hermanos, tenían un culto a Afrodita, a lo que le llamaban, ahí está, prostitución religiosa. Fíjese, las relaciones sexuales lo hacían enfrente de su diosa. ¿Qué otros puntos trataba Pablo en ese entonces? La pederastia, que era la relación sexual de un hombre con otro hombre, pero de menor edad. Eso se daba mucho. Ahora, las relaciones de hombre con hombre, o sea, varón con varón, eran común, no natural, eran común en esa sociedad. Incluso en algunos escritos, hermanos, era símbolo de crecimiento. Era parte de la cultura entre los filósofos, incluso era algo de reconocerse. Era algo que pasaba, hermanos. La sociedad lo veía común, más no natural. Entonces ya entendemos los dos conceptos, ¿verdad? Común y natural. Muy bien. Entonces había pederastia, había relaciones hombre-mujer, o sea, fornicación a lo que le llama Pablo, la fornicación. Hombre, hombre, mujer y mujer. Y había lo que se llamaba la prostitución religiosa, un ofrecimiento sexual religioso. Ahora, hermanos,
es incorrecto nosotros aplicar un tema actual a la Biblia. ¿Por qué? ¿Usted sabe cuándo se crea el término homosexual? Más bien, ¿usted entiende qué significa homosexual? ¿Qué es? No. ¿Cómo? Exactamente. Este término es homo, del latín homo, que es género, que también se utiliza como igual. Por ejemplo, cuando alguien dice que es homogéneo, ¿qué significa? Que se ve igual, ¿no? Que está parejo. Cuando alguien dice homónimo, homo de igual y nimo o nomos de palabra. Es la misma palabra, homónimo. Entonces, homo es de igual, semejante. Y sexus del griego, sexual. Entonces, es alguien que mantiene esas relaciones con su mismo sexo. Entonces no es aplicado nada más a los hombres, ¿verdad que no, hermana Rocío? Entonces ya despejamos un panorama. Ahora, el término homosexual es acuñado en 1869, hermanos. Muchísimos años después de lo que escribe Pablo. Entonces, ¿por qué las Biblias traducen homosexual en algunas palabras? Porque tendríamos que ver cuál es el sentido del contexto para no sacarlo como pretexto, ¿ok? Entonces, una palabra que utiliza Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 9 dice, ni afeminados, ni que se echan con varones. Y son dos palabras del griego, malacos y arsenocoites. Y dos palabras que significan suave, es decir, delicados en cuanto a su vestimenta o figuradamente afeminado. ¿Qué otros versículos podemos ver de esto? Cuando Jesús habla acerca de Juan, en Mateo capítulo 4, verso 23, habla acerca de Juan como de vestimenta delicada y utiliza la palabra malacos. Y entonces uno pensaría, ¿le está diciendo a Juan afeminado? No, porque no viene en la traducción, sino dice delicado en cuanto a su vestimenta. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista, hermanos? Un hombre que iba a preparar el camino para que viniera Jesús, ¿verdad? La enseñanza. Ahora, la vestimenta de Juan era rústica, túnica, un cinturón, o sea, él andaba en el campo. Por eso Jesús está haciendo una comparación. Pensaban que él iba a traer ropa delicada como los que están en los palacios. ¿Y quiénes estaban en los palacios? Los reyes. Y ellos sí utilizaban ropa que delicada porque traían sus túnicas. En la actualidad podríamos decir, trae su traje, sus cintos, sus zapatitos. Vemos que el término es distinto, pues, utilizado, ¿verdad que sí? Entonces, y la otra palabra que utiliza Pablo, y que es la única vez que lo utiliza, y que se cree que él adjudicó este término, arsenocoites, viene de dos arsenos, y coites es como lecho, cama, pero también significa concebir. Entonces, la palabra concebir viene de un acto. ¿Cuál? Pues el acto sexual, ¿verdad? Así se concibe, así se perpetúa la especie. Y la otra palabra arseno que es de hombre o del género. Entonces, aquí la palabra que está utilizando para el que se echa con varón, hermanos, es prácticamente hombre cama. Hombre que comparte la cama con otro hombre, con la idea de concebir. O sea, que tiene una relación. Exactamente. Entonces, vamos a ver, hermanos, pues que Pablo utiliza dos términos distintos. El de afeminado o el de delicado y el de varón que se echa con otro varón en la cama. Ahora, ¿cómo vamos a tratar esto, hermanos? Tenemos que tratarlo en el contexto que está. Versículo, capítulo 5, 6 y 7, ¿qué les dije que nos hablaba? De inmoralidades sexuales. Entonces, fíjense cómo en lista. No fornicarios, ni idólatras. ¿La idolatría tiene que ver con lo sexual? Sí, porque estábamos viendo que había cultos sexuales religiosos a los dioses. Por eso Pablo lo mete. Ni los adúlteros, todos sabemos lo que es adúltero, ni los afeminados. Entonces, Pablo ya está haciendo una idea en la actualidad de él, no en la de nosotros.
en la actualidad de él, ni a los que se visten de una manera delicada o a los cobardes. Pero entonces diría, entonces son de virtudes. No, está hablando todo en el ámbito sexual. Capítulo 5, 6 y 7. Ni a los que se echan con varones y luego enlista otros. ¿Por qué ahora enlista cosas que no tienen que ver con la sexualidad? Porque está hablando de una idea, que no van a heredar el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, para terminar rápidamente, si quiere le paso la diapositiva y después platicamos. Preguntas, ¿somos libres de elegir nuestra creencia? Sí. ¿Hay una serie de normas instituidas bíblicamente para el cristiano? Sí. ¿Hay interferencia de creencia religiosa con el Estado? No. Nosotros no podemos dejar que intervengan el Estado con nosotros. No nos pueden imponer ideas. Y viceversa. Nosotros no podemos imponer nuestras ideas porque ellos no se rigen con nuestra creencia. Ahora entendemos por qué Pablo les dice, ¿por qué llevan sus asuntos afuera? Si ellos no creen lo que ustedes creen, si ellos no son parte de lo que ustedes piensan. ¿Me sigue hasta aquí, hermanos? Muy bien. ¿Se debe amar y compartir el evangelio con toda criatura? Sí. Por lo tanto, hermanos, una cosa es respetar y aceptar las creencias de los demás. Te respeto porque eres una creación de Dios. Te respeto porque eres un ser humano y tienes valor. Te respeto porque eres mi prójimo. Y dice Jesús, amarás al Señor tu Dios, pero también. ¿Y cualquier persona es mi prójimo? Sí. Mi vecino, mi jefe, el que roba, el que miente, el que blasfema, el que cree otra ideología y el que comparte otros aspectos en su vida sexual también. Si un hombre se cree mujer y una mujer se cree hombre, no va con lo que nosotros vimos como natural. Sin embargo, siguen siendo seres humanos y hay que compartir el evangelio a toda criatura. Sin embargo, eso no significa que aceptemos en nuestra comunidad religiosa su pensamiento. ¿Puede venir un hombre homosexual a la iglesia, hermanos? Sí, no está siendo discriminado, puede venir. Una mujer lesbiana puede venir aquí, así como un hombre de otra étnica, de otro origen étnico, de otra nacionalidad. ¿Verdad que sí pueden? Son libres, no los discriminamos. Sin embargo, hermanos, al momento de querer seguir a Dios, venir a Cristo, hay normas que hay que cumplir. Y como Pablo enlista todo, tienes que dejar atrás tu vida pasada. Tienes que dejar atrás eso que te gusta y eso que prefieres, tienes que dejarlo atrás. Ejemplo rápido y termino. Un hombre le dio un infarto, 38 años. Tenía enfermedades de alimentación. Tenía enfermedades, no sé, diabetes, azúcar, todo eso. Y le dio un infarto, murió. Qué tristeza, sí. Y todos están llorando, hermanos. ¿Por qué? Si se tomaba sus medicinas, si seguía su dieta, ¿por qué? No dejó la coca. 2 años tomando coca, no la dejó. Sufrió un infarto. ¿Es consecuencia? ¿Murió? ¿Es triste? ¿Lo queríamos? Sí. Es lo mismo que explica Pablo. Tú puedes querer venir a Dios y venir a Cristo, pero tienes que dejar atrás. Tienes que seguir una línea de ordenanzas. Así como el adúltero tiene que dejar de serlo, así como el fornicario tiene que dejar de serlo, así como el que roba tiene que dejar de serlo, así como el que miente tiene que dejar el serlo, así como el blasfemo tiene que dejar de serlo, el que quiere venir a ser cristiano tiene que dejar atrás todo lo demás. Y según 2 Corintios capítulo 5 verso 17, nueva criatura vas a ser. Por lo tanto, hermanos, ideas del mundo no son compatibles con nuestras ideas. Pero así como Pablo tenía que luchar contra las ideologías puestas por la sociedad. Por lo tanto, hermanos, esos versículos, si gusta anotarlo, 1 Corintios 6:12, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Corintios 13:6-10, mas si no tengo amor, vengo a ser como címbalo que 1 Corintios 7:2, Efesios 4:19-24, por tanto, dejar el hombre anterior. Y 2 Corintios 5:17, que es la que les acabo de mencionar. Mucho que decir, poco tiempo. Espero que hayamos podido
dejar claro estas ideas, hermanos. Si tiene duda, le comparto el PowerPoint y si tiene duda, lo platicamos en lo personal. Pero sí, yo sabía que no me iba a alcanzar el tiempo. Entonces, una disculpa por extenderme demasiado, hermanos, pero sí quería tratar lo más que se pudiera este tema. Dios les bendiga, hermanos.